Si usted alguna vez se ha reunido, se ha sentado, ha hablado, ha tenido la posibilidad de reunirse con una persona orgullosa. ¿Verdad? ¿No? Piense. Bien. Son tenaces, ¿sí o no? Yo le voy a pedir que un minutico le cuente a la persona que está a su lado ¿qué recuerda más de esa persona orgullosa? Hagámoslo. Pues saluda a la persona que está a su lado, de golpe no la conoce, dígale cómo se llama y tome un minutico para comentarle acerca de qué características vio en esa persona. Pues no sé, me parece que cuántos Un minutito. De golpe esa persona orgullosa es usted. ¿Listo? Bien. Esta semana ha estado cargada de cosas tenaces, ¿no? Esta semana la he visto bastante movida. Si ustedes han sido a las noticias, arrancamos el fin de semana pasado con la elección de Duque. Y entonces era tenaz ver la gente en las noticias, ¿no? Como no ganó el que yo quería, entonces la montamos. Y como los que ganaron se creen más, entonces a montarla, orgullosos. ¿Sí o no? El que esté libre de pecado que tenga la primera piedra. Después, el día del partido de la selección Colombia, como siempre subimos como palma de coco y caemos con el coco. Pero tenemos que orar por mañana. ¿Sí o no? Sí, no. Listo. Con ayuno y ruido. Bueno, ustedes saben que yo realmente no soy de mucho fútbol. No se puede sentar. Pero el día de mañana tenemos algo particular a la 1 de la tarde. Y es que me tocó comprar esto. Y los queremos. No, yo tenía otra, pero la regalé, ¿sí? Tan orgulloso. Sí, eso se llama. Es que nunca me las pongo. Pero esta vez, tú que me grabas y que vas a subir ese video, por favor, mañana invitemos a nuestros papás a ver el partido en la sede de La Soledad. O en la casa de ustedes, pero preferiblemente, si quieren compañía, si se quieren sentir consentidos y demás, traigan a sus papás el día de mañana a la 1 de la tarde. Pongámonos nuestra camisa, nuestra camiseta, y si Colombia pierde, Si Colombia gana. pero ojalá gane, porque vean, está completamente nueva. Completamente invitados, por favor, invita a tu padre. ¿Listo? El propósito es evangelizar el día de mañana a nuestros padres. ¿Listo? Entonces, vamos a comer algo, vamos a disfrutar del partido y vamos a finalizar con una pequeña pildorita. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y la oración, Muy bien. ¿por qué vas a orar? Para ¿Por que qué? ganemos mañana. No, pero al final. Mañana. Tranquilo. Bueno, Se puede sentar. listo. Entonces esta semana nos levantamos con la pérdida de Colombia. El orgullo se nos cayó, entonces todos hemos sido orgullosos. Después vino el show de los que metieron el trago en los binoculares. La de EPA Colombia. ¿Cuál fue la otra? ¿Cómo? Los argentinos cascándole a los croatas. Pero también lo de los japoneses recogiendo la basura del estadio y los colombianos también, porque también estuvimos ahí. Salvaron a un ¿Salvaron a quién? 3 colombianos salvaron a A un ruso de ahogarse
No un ruso de construir, ¿no? Un ruso de ruso. Estaba en la mezcladora y que lo salvaron. Oye, ya mire. Es que ella, Elenita está con él. Vamos a orar por el matrimonio de... Amén, gracias. Bueno, y muchas cosas han pasado esta semana. También a nivel ministerial tuvimos 2 charlas maravillosas. El sábado pasado con Carlos Ávila, el director de nosotros de Argentina. Y el martes aprendimos más acerca de cómo la ciencia descubre a Dios. Ha habido muchas cosas esta semana. Personalmente, yo tuve una semana que empezó complicada porque una de las representaciones que teníamos el dueño de la empresa dijo no más, y me preguntó cómo vamos de presupuestos y yo le dije vamos complicaditos, le hice un análisis y le dije y estas son mis expectativas y obviamente confío en Dios en que se va a mejorar, y ayer cerré cumpliendo el presupuesto del año. Entonces yo también le doy la gloria a Dios por eso. Agridulce la semana. Empezamos mal con Colombia, vamos a empezar la otra bien con Colombia. No vamos a quemar la camiseta, esa camiseta se la va a poder poner otros días más. Pero a lo que quiero decir es que el orgullo de todas estas cosas nos hacen sentir orgullosos. Y hay orgullo del bueno, por decirlo así, y orgullo del malo. Del que voy a hablar hoy es del orgullo del malo, del que no confundimos, lo unimos a la arrogancia, lo unimos a la vanidad. Ayúdame con la siguiente, por favor, doctor Adrián. ¿Qué pasa aquí? Los ingenieros, esa plática se pedía. Proverbios 16, 18. ¿Ya? Miren lo que dice: el orgullo precede a la ruina, el espíritu altivo a la caída. En la Reina Valera dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Qué interesante que el orgullo en la Biblia esté demasiado pronunciado, y Dios nos dice continuamente que olvidemos, que nos curemos continuamente del orgullo. Sigamos con el fútbol. ¿Quién quedó campeón en este semestre aquí en el fútbol colombiano? El Tolima. Y con respeto de los hinchas de Nacional, ya la tenían ganada antes de empezar la final. Y decían, no, a Tolima no lo comemos. Con tamal y lechona. Y era increíble verlos, mientras los del Tolima estaban muy humildes, que me impresionó eso. Y es más, si ustedes se dieron cuenta, uno de los jugadores, Rafael Roballo, siempre los guiaba en oración, terminaban el partido, cuando perdieron en Ibagué, se arrodillaron, oraron, le agradecieron a Dios, nadie daba un peso, y van y ganan en Medellín. Este año como que Dios les está enseñando algo a los de Nacional. Ah, no, a los de Nacional. Les está enseñando humildad. ¿Cuántos años, lo digo porque este año han perdido 2 finales, cuántos años Millonarios fue el más orgulloso? ¿Y cuántos les llevamos como 10 títulos de ventaja y nos alcanzaron y nos pasaron? Digo, y no es porque yo soy de Millonarios, mucho orgulloso. Pero el orgullo precede a la ruina. He tomado ejemplos de fútbol, aprovechando esta semana de fútbol, porque definitivamente cuando nosotros nos creemos los muy, caemos como los tan. Es decir, es lo peor que nos puede pasar. Usted tiene que erradicar el orgullo de su vida.
Miren, he visto iglesias y he estado en momentos cruciales de nuestra iglesia donde se levanta algún líder que medio sabe, que medio Dios lo está usando y se separa. Y dice, yo sé más que el pastor, yo sé más que la autoridad, yo sé más, yo sé más, yo sé más. Y termina llevándose un grupo de personas donde esa, comillas, iglesia pequeña que nace, termina mal. ¿Se acuerdan alguna vez que en Éxodo sucedió algo parecido? Los hijos de Aarón, al que Dios le había dado la función de ser el sumo sacerdote en Israel, él dice, ¿quién es Aarón? ¿Acaso solamente a través de Aarón Dios habla? Nosotros también podemos, eran sus hijos. Miren que acá me estoy metiendo en algo familiar. Los hijos se levantaron y Moisés le tocó ir delante de Dios y decir, mira lo que dice, ¿qué hacemos? Un conflicto, imagínense para Moisés, sus sobrinos se levantan contra el papá y tras de eso dicen que Moisés y Aarón no eran nada. Muchas veces pasa eso en nuestras familias, ¿no les ha visto? ¿No han visto? ¿Cuántos de los que estamos aquí? No, acá nunca ha pasado. Decimos, es que mis papás no tienen la razón. Es que mis papás no sirven para nada. Como yo hago las cosas, sí es. Nunca ha pasado, ¿no? Somos arrogantes, vanidosos y orgullosos. Y caemos. El espíritu altivo a la caída lo precede. La altivez es cosa seria, hijos de Dios. El orgullo es cosa seria. Pasa. Y me llama la atención, me llamó la atención porque tiene que ver con lo que les quiero hablar. Porque arranco con el tema del poder. Ojo, no estoy tomando partido ni por el uno ni por el otro, ni por el blanco. Que lo entendió, lo entendió. Pero la Biblia no hace sino enseñarse a mí, no hace sino enseñarnos que el orgullo va en contravía del amor. El orgullo va en contravía del amor. Y sobre todo, nos distancia. El orgullo nace de un corazón que no quiere dejar florecer el amor. Porque muchas veces el amor es el que te exige respetar y el orgullo te exige arrasar. Y ahí hay un problema. No sé si en los casos que ustedes tocaron se dieron cuenta de eso. En el orgullo siempre falta el amor. Hay una escena de una película que se la recomiendo, que es la de Pablo apóstol, la de Saulo de Tarso, la que está promoviendo canción. Llega un momento en que están ellos siendo perseguidos. La película se desarrolla en el momento en que después que Nerón manda incendiar a Roma, y entonces arranca la persecución contra los cristianos, y la iglesia que se está reuniendo en Roma tiene problemas grandes, obviamente de comida y de persecuciones, y se reúnen en la casa de Aquila y Priscila. Y entre esos están los jóvenes que no están de acuerdo, como Aquila y Priscila y Lucas el evangelista están guiando al pueblo. Y entonces dicen, no podemos resistir más, tenemos que tomar las armas, tenemos que ir a atacarlos. Y pasa una circunstancia ahí tenaz, porque a uno de los niños que está con ellos, que ellos adoptaron, se lo llevan. Él necesitaba llevar unas razones a otro pueblo de los cristianos, algo así, y resulta que a él lo matan. Y cuando lo reciben, ya reciben su cuerpo nada más. Entonces se violentan. Y hay una gran pelea entre los líderes que son discípulos de Pablo y esa siguiente generación. La siguiente generación comienza a pelear
Y entonces toman la decisión de tomarse por las armas y de ir a liberar a Pablo del calabozo. Pablo está en el calabozo. También en ese momento toman a Lucas y los meten a los dos en el calabozo. Y es un calabozo que está en un sótano. Y nada más hay una ventana de hielo, es como una especie de mazmorra. Ellos llegan en la noche, van y atacan, matan a un soldado romano, se meten en la cárcel y llegan a donde está Pablo y le dicen: Pablo, venimos a liberarte. Y Pablo les dice: no. ¿De qué me van a liberar? Yo ya estoy libre. Pero Pablo, es que mire que estás en cadenas. Y él dice: no, yo no voy a salir. Pero Pablo, este es el momento. Y él dice: no, la revolución mía es del amor. Si el Señor quiere me sacará, si no, no me sacará. Y ellos quedan confrontados y salen huyendo. Y Pablo les dice: si lo hacemos de esa manera, estamos haciéndolo de la manera en que el mundo actúa. Pero si lo hacemos de acuerdo al amor, no hay mayor revolución que esta. Y eso me impactó hartísimo. Porque es que nosotros, benditos seres humanos y orgullosos, no hemos querido entender que es a través del amor, no a través del orgullo, donde se liberan, donde se sanan, donde ocurren los verdaderos cambios. Piense en toda la sociedad. ¿Cómo han sido que se han venido ganando los derechos de los demás? Ha sido a través de la revolución del amor. Donde el orgullo ha entrado, el amor ha venido a unir. El orgullo divide, el amor une. Me acuerdo en este momento de una película que les pasamos basada en algo de la vida real, que es el momento en que hay la abolición de la esclavitud en Inglaterra. La persona que estaba allí tenía un amor tremendo por los esclavos que traían de África. Y él peleaba contra la Cámara de los Lores allí en Inglaterra por eso. Y cuenta la historia que él tiene 4 periodos, y en los 4 periodos que está allí con los lores de Inglaterra, no logra hacer nada, pero en el último es donde logra que todos los lores aprueben la abolición de la esclavitud en Inglaterra y que de ahí en adelante la quiten en el resto del mundo. Obviamente se demoraron cerca de 200, 300 años para quitarlo. El amor por la otra persona es el antídoto para el orgullo. Pero miremos algunas cosas acerca del orgullo porque es necesario que nos lo recordemos. Dale. ¿Cuántos no hemos sido como la doña Florinda? Vámonos, tesoro, no te juntes con esa chusma. Y aquí meto racismo, lucha de clases, diferencias políticas, diferencias religiosas, primer mundo, tercer mundo. A veces los oprimidos terminan siendo más opresores. Una vez estuve en Ecuador, en la mitad del mundo, allí en el monumento de la mitad del mundo, y entré a un lugar que es un museo que hay allí, y era un antropólogo. Me mostró todas las cosas que estaban ahí. Él me decía: ¿usted cómo cree que está el mundo parado en el espacio? Y yo le dije: bien, es que ha sido una manipulación de los países ricos, y entonces, como usted ve el mapa mundi, arriba está América del Norte, abajo está América del Sur, y eso es una opresión tremenda, porque en el universo no está así, está al revés, todos estamos igual. Y yo, wow, me iba convenciendo, y después me puse a pensar, pero es la misma vaina. Alguien va a estar ayudando. El concepto no está en cómo presentemos una lucha. El concepto es que nosotros no satanicemos a los demás. Mira lo que dice. Esta es una imagen de, a ver si la cogen. ¿Qué rey será? Salomón. Salomón. Bien, Salomón.
Salomón fue el hombre que más escribió acerca del orgullo, pero desafortunadamente él se volvió orgulloso y al final de sus días se apartó tanto de Dios que permitió que entrara todo lo que escribió allí en el libro de Proverbios, permitió que entrara a su tierra Israel. Qué triste, ¿no? Tal vez por eso el Señor nos dice que cuando más nos sintamos fuertes, digamos débiles somos, y nos acerquemos más al Señor. ¿Quién piensan ustedes en la Biblia que ha tenido mayor revelación después de Jesús y de Moisés? De Dios. ¿Quién dicen ustedes? ¿Salomón? No, revelación, experiencias. David. Pablo. ¿Saben quién pienso yo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo dice que él estuvo en el tercer cielo. En la presencia de Dios se le enseñaron cosas tremendas. Y él cuando está contando eso, y dice, pero ¿saben qué? Me fue dado un aguijón del Espíritu. Y yo le he dicho al Señor, quítalo de mí 3 veces. 3 veces implica muchas veces. Y solamente he recibido de parte de Dios, bástate mi gracia. El antídoto para el orgullo no solamente la humildad, es la gracia del Señor, es reconocer que no somos nada. Y hoy estoy tirando piedras para todo lado y que me caigan también. Nosotros como cristianos muchas veces nos creemos los duros. Tenemos la verdad. Y eso no es correcto. No es correcto, hijos de Dios. No tenemos la verdad. La única verdad es Jesús. Si lo tenemos a Él, tenemos es su verdad, no nuestra verdad. No nuestra interpretación, porque caemos muchas veces en el mismo error de los fariseos. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo, hagan como ellos les dicen, pero no sigan las tradiciones de hombre que ellos enseñan. Y recuerden que Jesús siempre expresaba todo en amor. Qué tristeza, muchas veces nosotros pudiendo haber ganado mucho más espacios, no solamente en el nivel de sociedad, sino en nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, la hemos embarrado porque nos creemos que tenemos la verdad. Sí, Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, Rodrigo es la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Eso es tremendo, hijos de Dios. Sí. No sé si me lo alcanzan a leer allá, pero me encanta, con que me vean esta imagen es suficiente. La palabra hebrea, que es orgullo, se deriva de un término que significa hinchado o elevado. La persona orgullosa o arrogante tiene un ego hinchado. Es como la levadura. Nos creemos mucho. Y qué interesante que la raíz de la palabra hebrea tenga que ver con hinchado, tenga que ver con elevado. Si lo ponemos en este momento en nuestro lenguaje, sería alzados. ¿Cuántos de nosotros somos alzados? Somos muy alzados continuamente. Demasiado. Me gustó esta porque muchos de nosotros nos vemos así. Más grande de lo que somos. Qué bueno sería que nosotros conserváramos el tamaño de quienes somos. Que nos viéramos no ante el espejo de nosotros mismos, sino ante el espejo de Dios. Y nos diéramos cuenta cuán diminutos somos. Hay veces que nosotros tendríamos que entender lo que es la Tierra en proporción con todo el universo. Ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Hablamos, la Tierra es un planeta demasiado diminuto para todo el universo que hay. Es como Dios diciéndoles, ustedes no existirían si yo no hubiera tenido gracia de ustedes. No hubiera pensado con amor de ustedes. Eso es tenaz. Proverbios 26:12, ¿quién me lo puede leer allí? O en su libro. Ok, lo puse. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. Miren qué interesante. Consecuencias del orgullo. Hay una primera consecuencia y es que el orgullo no nos da felicidad duradera. Mira lo que dice. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Cuántas veces hemos visto a nivel de negocios, a nivel de trabajo, a nivel familiar, personas que dicen lo que yo diga es y punto? Lo peor, ¿no les ha pasado? ¿No han visto esos ejemplos alrededor suyo? Es más, usted mismo, ¿cuántas veces por su orgullo ha impedido que su familia tenga prosperidad? No solamente en el área financiera, yo estoy hablando bienestar. El orgullo no nos deja tener bienestar. Es más, piensen en lo siguiente. Ahorita que aquí en nuestro país, ahorita en nuestro país que estamos hablando tanto de la separación y de los divorcios, uno se da cuenta que cuando usted se sienta a hablar con las parejas que se separan o se divorcian, el orgullo es el que prevalece. No el amor, no el dar por el otro, no el dar. Eso es tenaz. Que no ocurra así con nosotros, hijos de Dios. El orgullo es una cosa tremenda. Y créanme, no puede esperar usted felicidad duradera. ¿Cuántos de nosotros, piense en usted, el orgullo lo llevó a perder oportunidades? El orgullo lo llevó a perder familia. El orgullo lo llevó a perder hogares. El orgullo es cosa seria. Porque es que, ¿saben qué está detrás del orgullo? Nosotros, usted, su ego, su carne. ¿Y usted se sabe el manual de instrucciones de la vida? No. Por eso es que necesitamos el manual de instrucciones del Señor, que Él sí nos guía como debe ser. Esto es cosa seria. Mira la segunda consecuencia. Conflictos. ¿Nunca han tenido conflictos? Esta es una foto de Natalia. Pero ya que la tocamos. El de corazón orgulloso provoca disputas, dice la Biblia. ¿Cuántos conflictos hemos desarrollado por el exceso de orgullo? No sé por qué se me explica. ¿Alguna vez por tu orgullo has peleado? ¿Qué resultado has obtenido? Digámoslo. ¿Le ha ido bien cuando usted ha peleado? ¿Qué le ha pasado? Desgaste. Esa palabrita es tremenda. ¿Qué otro me dice qué consecuencias ha tenido? Sufrimiento. Eso es cierto. ¿Cómo? Depresión. ¿No han sufrido de ansiedades? La comunión con Dios. He perdido la comunión con Dios. Es cosa seria, el conflicto es tremendo. Y más el conflicto, porque ojo, hay conflictos de conflictos, pero el conflicto que es causado por el orgullo genera cosas tenaces. Yo vuelvo y cuento, alguna vez se los conté a ustedes, cómo fue la repartición de África. Fue cosa seria. Cuando llegan un momento los países europeos y dicen, los belgas dicen, nosotros queremos esto, famoso Congo belga. Los alemanes dicen, nosotros queremos esta área. Los ingleses dicen, tomamos Nigeria, Kenia, todas esas cosas.
terminaron dividiéndose un país porque decían que los de África eran personas menores que ellos. Arrasaron familias. Cuando la Primera Guerra Mundial termina, las divisiones de países que usted y yo conocemos en estos momentos eran completamente diferentes en ese momento. Inclusive se las encargaron a topógrafos que ellos decían: ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a dividir familias? Muchos de los problemas que hay en Medio Oriente vienen por eso. Le echamos la culpa a los palestinos y a los israelíes, pero no nos damos cuenta que vienen desde esa época. O sea, hijos de Dios, lo que quiero que ustedes me entiendan es que el conflicto hace cosas tenaces, provoca disputas y sobre todo basado en el orgullo. Porque ¿saben qué es lo que pasa con el orgullo? Que es que yo soy el que quiere ganar por encima del otro. Eso no es correcto. Ahora en las familias, las peleas entre esposo y esposa son cosas serias, entre hermanos. Sí. ¿Quién me ayuda leyendo Proverbios 18:12? Al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores lo precede la humildad. Mira, si tú eres orgulloso, vas a tener caída. ¿Me permiten un dicho popular? ¿Cuál? El que escupe hacia arriba, La cara le en la cae. cara le cae. Póngase a hablar mal de alguien y créame, alguien va a hablar mal de usted y le va a tirar peor. Y sobre todo nosotros como cristianos no hemos querido entender una cosa. Déjenmelo ponérselo así, pero es como si lo expresara la palabra de Dios. Es como que Dios dice, bueno, Dios lo dice de por sí, con la vara que mides serás medido. Por eso Él dice que una de las herramientas para nosotros evitar caer en el juicio es el perdón continuo. Porque Él lo enmarca dentro de un momento que está hablando del perdón. ¿Se acuerdan? Me dice, y si tu hermano pecare contra ti 70 veces 7, 70 veces 7 le tienes que perdonar, es decir, infinito. ¿Me están siguiendo? Miren, la caída es cosa tremenda. Al fracaso lo procede ¿qué? La soberbia ¿qué? Humana. Soberbia tiene que ver también con esta misma raíz de orgullo, tiene que ver con altivez. ¿Me permiten contar cosas políticas que yo he vivido? No de acá de Colombia. Ustedes saben que estuve en Ecuador hace unos 15 días. Y me ha tocado desde que estoy trabajando en la empresa, yo estoy viajando a Ecuador desde el 2002, 2003. Me tocó toda la transición del presidente Correa y ahora que esté el presidente Lenin. Pero una cosa que a mí siempre me impactó del presidente Correa eran sus famosas sabatinas. Entonces todos los sábados él tenía un programa que era en las mañanas donde él arrancaba a mostrar sus cosas de gobierno, pero a la par, para decirlo bien, hablaba de sus opositores. Y en los últimos tiempos, cuando él comenzó a hablar de sus opositores, comenzó a hablar muy fuerte de ellos. Y de una manera orgullosa, desafortunadamente. Ahorita se le ha ido mucha gente, según lo que me cuentan los compañeros ecuatorianos, se le ha ido mucha gente de su famosa revolución verde, ciudadana, pues. Y es más, se dieron cuenta de muchas de esa serie de
comillas, como ellos mismos me lo decían, mentiras o ataques, y ahorita se está quedando sin la base política que tenía. Algunos dirían, le voltearon el cuerpo. Es más, eso están diciendo de Lenín Moreno. Pero a la gente lo que más le enervaba era la soberbia como hablaban. Y a mucha gente hirió. Inclusive si ustedes han leído, esa es otra cosa que arrancó, que encontraron en estos días, que desde presidencia salió la orden de matar a uno de sus opositores. Cuando digo de presidencia, no estoy hablando que sea él, estoy hablando que eso es lo que dijeron las noticias. De allá en Ecuador estaban peleando ahorita para meterlo dentro de un juicio político. Lo que le quiero decir es que al fracaso lo procede la soberbia humana. Es impactante ver que hace unos años era el grande. Ahorita no. Ahorita tiene apoyo, pero no tiene el apoyo que tenía. No ha salido un video con respecto a Hugo Chávez cuando comenzó a hablar de Israel. Que yo no sé si será así, pero lo que sí tengo claro es que cuando yo me siento el que la tengo toda, viene un fracaso grande sobre mí. Dígale al de al lado, despiértate que te duermes. Sobre todo usted que es el de las presentaciones. Sí. Y dile estas palabras. Al fracaso lo procede la soberbia. No seas soberbio. Doña Mariela, la quiero mucho. Oigan, hijos de Dios, esto es tremendo. Sigamos con el otro punto. Desgracia y humillación. Déjame seguir con este señor. Yo una de las cosas que pienso es, después de haber estado sobre Ecuador, me sentiría mal que se hubieran apartado tanta gente de mí. Que hubiera tantos voltearepas, por decirlo así. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Hermanos, el orgullo nos hace estar completamente soberbios, y el soberbio va a tener deshonra. No nos vayamos tanto a política ahora vámonos a la Biblia. Aunque todo lo que hemos hablado es bíblico, pero quiero comentarles un ejemplo tenaz. El ejemplo de Satanás. El ángel perfecto. Yo creo que cuando Dios creó a Satanás, dijo y vio Dios lo que hizo y vio que era bueno. Pero es increíble que tú puedes, de esto también podemos hacer una prédica bien interesante, la caída de Satanás y el ascenso de Jesús. Dice que Satanás estaba en la presencia de Dios mismo. Él, al parecer, dentro de lo que uno estudia en la Biblia, delante de Dios hay unos querubines que se ejemplifican con el arca del pacto. ¿Se acuerdan que en el arca del pacto hay dos querubines con sus alas extendidas encima del propiciatorio? Es más o menos, es lo que nos expresa la palabra de Dios que había delante de Dios. Y la Biblia habla que Satanás era el querubín protector. Es más, la Biblia habla que él era el lucero de la mañana, que él era el luzbel. ¿Qué luzbel significa lucero? Y dice también que un día él veía la adoración que los ángeles le daban a Dios, y él dijo: yo quiero esa adoración para mí, me sentaré en el trono de Dios.
y toda la adoración que le dan a él, que sea para mí. Y ahí arrancó su caída. Dios es loco. Dios es loco. Dice que el vestido de Satanás es de flautas, tamboriles, era adornado con joyas preciosas, o sea, debía ser algo tremendamente. Mejor dicho, quiero decirlo de esta manera: la clase de belleza que usted y yo tenemos delante de Dios debe ser completamente diferente. Nos vamos a llevar unas sorpresas tremendas y vamos a decir: esto es hermoso. Y dice que el Señor arranca una guerra tremenda en los cielos, y la tercera parte de los ángeles caen de la presencia de Dios a los lugares celestiales. Y en los lugares celestiales va a llegar un momento en que el diablo cae a la tierra, y de la tierra cae al infierno. O sea, mire. Pero en cambio, Jesucristo, ¿cómo fue? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y vino a la tierra. Y en la tierra se hizo siervo, hombre y siervo. Dio su vida, no tomó su vida como cosa importante a que aferrarse, sino por amor la entregó por los demás, y por esa razón Dios lo exaltó a lo sumo. Me impresiona que en la palabra de Dios dice que el nombre que es sobre todo nombre dado a Jesús no se conocía antes de que viniera Jesús. Fue exaltado a lo sumo. Y no solamente dice eso el Señor, dice que todas las rodillas se doblarán ante Él. Si nos ponemos a estudiar, miren, la caída del enemigo, el ascenso de Jesús, la humildad, la obediencia, el amor. Miren que nosotros estamos metidos de orgullo continuamente. Estamos metidos de orgullo continuamente porque nos dicen: para ser alguien tienes que estudiar. Si tú no estudias, no vas a ser nadie. No vas a ser alguien. Y como estudias, tienes que ganar. Y solamente cuando tú ganes, eres alguien. Bien lo decía un filósofo de Colombia, que dice lo siguiente: mira la esencia, no las apariencias. Y lo que Dios continuamente nos dice es: su esencia está en mí. Separados de mí nada pueden hacer. Por lo tanto, lo más importante para ti en tu vida es buscarme y estar conmigo continuamente. Dile al lado: el antídoto para la soberbia es buscar a Dios. ¿Qué pasa cuando yo busco a Dios? Me doy cuenta quién soy. Pero cuando lo busco de verdad, muchas veces los cristianos hacemos el mismo tipo de oración que criticamos a nuestros hermanos católicos. Y comenzamos: Padre, te pido por esto, Padre, dame esto, Padre, dame esto, Padre, te pido por esto. Ah, Padre, se me olvidó, dame por esto. Y gracias, Señor, por escucharme a mí. Eso es una oración. No niego que eso sea una oración en un momento, que de verdad sea oración. Pero si esa es su oración todos los días, usted no está haciendo lo que dice la palabra de Dios de buscarle. Por ejemplo, él dice: mediten en su palabra. ¿Se acuerdan que hace 8 días Carlos habló un poquito de esto? Meditar, ¿qué es? Coger un versículo y mirarlo. Usted cuando ve este versículo y lo medita, ¿qué ve? Tengo que tomarme un tiempo para leer. Tengo que analizarlo. Ah, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Por lo tanto, la soberbia me va a traer deshonra. ¿Pero qué es honra? La estima que hay con los demás. La estima mía.
O sea, eso quiere decir que si yo soy soberbio, la estima que van a tener los demás de mí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Ah, pero acá dice, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Y la sabiduría para qué? ¿Me entienden? El meditar es la base de la relación con Dios. Porque yo lo tengo que buscar. Yo tengo que intencionalmente sacar citas a solas con Él. Sigue con la otra. Vamos a Lucas 17, 11 y 19. Acompáñenme. Ahí ya lo han leído ustedes, pero mira lo que dice Lucas 17, del 11 al 19. ¿Ya lo tienen? Espérate un momentico que yo no he llegado. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre ¿dónde? Entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? ¿Fueron qué? Limpiados. ¿Ellos en dónde estaban? Lejos de Jesús. Le gritaron. Ellos le pidieron sanidad. Le dijeron: tenga misericordia de nosotros. O sea que digamos, le pidieron sanidad a lo lejos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Qué interesante que subraye, que lo mencione, que era samaritano. Y dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 en dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Miren qué interesante. Yo no sé si usted alcanza a entender el concepto del orgullo aquí. Y cómo es nuestra relación, todos los que estamos aquí, con la del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como esos 9 que nunca regresan a Dios? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Mucha gente se acerca cuando está en la inmunda delante de Dios, y sobre todo cuando no tienen trabajo, a la iglesia. Y viene la intercesión, a devocional, a ministerio de alabanza, a reunión de célula, a discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, a todo. Y sale el trabajo. ¿Y qué sucede? Open the parche. En buen colombiano. Comienzan a abrirse porque no tienen un corazón agradecido. Una vez Dios me tuvo que llamar la atención, porque yo le clamaba a Dios: Dios, yo quiero esto. Y Dios me lo permitió tener, pero comencé a apartarme del Señor. Y en esos momentos especiales que uno en ese momento iba en el bus, Dios me recordó: para eso me pedías, para alejarte de mí. Entonces se volvió lo más importante de eso. Tuve que decirle: Señor, tienes toda la razón, perdona. De ahí en adelante comencé a entender que habían principios que Dios me enseñaba para mantenerme de acuerdo con Él. Por ejemplo, para mí un principio que me hace entender que Dios es el proveedor mío es el diezmo, las ofrendas.
financiera. Es que no hay nada más rico, creo que todos lo vivimos, que tener dinero. Que poderse darse los gustos que uno quiere, está bien. Pero Dios me dice, yo te lo permito. Pero recuerda, sepárame siempre ese 10%. Es la manera como Dios me dice a mí, entrégame tu área financiera. Y sea agradecido, y no solamente eso, sino enséñalo. Pero no solamente con el diezmo, en mi relación con mi esposa. Dios constantemente me tiene que hacer ver que el regalo de Dios para mí ha sido mi esposa. Yo le pedí alguna vez algo especial a Dios, y eso fue ella. El tema es que me la trajo con suegro y todo, pero bueno. Altera, pero eso es grito. Sí. Es que esta noche no tiene grito. Vean, hijos de Dios, hay cosas que Dios me hace acordar continuamente. Le he pedido a Dios empresa, entonces Dios me dice, sí, pero eso no puede ser importante. Para que tú no te vuelvas ansioso y depresivo con eso, me buscas temprano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como estos leprosos? Qué interesante. Ellos no se sentían ni dignos de acercarse a Jesús. Usted ve en muchas partes que los leprosos se acercaban a Jesús y hasta lo tocaban. ¿Sería que tenían falsa humildad? No sé. Pero lo interesante, el meollo del cuento, y lo que da a entender es que esos 9 eran del pueblo de Dios, o sea, hebreos, y uno era samaritano. Y los hebreos y los judíos no volvieron a él a agradecerle, sino solamente uno. ¿Usted es agradecido? Mira lo que hizo él. Antes no era nada. Soy limpio, soy sano. Me postro ante el que me sanó. Aquí expresa algo, una verdad tremenda. No por el hecho de que haya un milagro en tu vida, quiere decir que eres salvo. Porque mira lo que dice allí. Tu fe te ha salvado. ¡Wow! Eso quiere decir que los otros 9 no se salvaron en este momento. Más adelante de pronto sí terminaron siendo parte de la iglesia primitiva, con completa seguridad. Pero en este momento Dios nos está enseñando que un milagro que ocurre en mi vida simplemente es una manifestación del amor de Dios. Pero lo más importante es la relación. ¿Me hago entender? Entonces, para yo no tener un corazón orgulloso, yo debo tener un corazón agradecido. Y la base del agradecimiento es que no lo he logrado por mí mismo, sino porque Él lo quiso. Quiero leer una historia que me llamó la atención. Dice así, escúchemele, con esto vamos a terminar. Una mujer le pidió al antiguo pastor de mi iglesia, el doctor Jim Borrow, mientras estaba de visita en una iglesia del noreste del país, que hablara con su marido, un empresario multimillonario que tenía en su empresa miles de empleados. Aunque poseía decenas de millones de dólares y todo lo que el dinero puede comprar, ese hombre era muy desdichado, estaba amargado y era muy arisco. Nadie quería estar cerca de él, y allá donde iban todo eran discusiones y conflictos. Resultaba antipático a sus empleados e incluso a sus hijos. Su mujer lo toleraba a duras penas. Al poco de conocerlo y tras escucharle hablar de sus logros,
El doctor Borro se dio cuenta de que el corazón y la mente de aquel hombre estaban dominados por el orgullo. Decía haber construido su empresa de la nada del sol, que ni siquiera sus padres le habían dado un céntimo y que se había abierto camino desde la universidad. El pastor le dijo: de modo que usted lo ha hecho todo por sí solo. Sí, respondió el hombre. Nadie le ha dado nada. Y él responde: nada. Entonces, ¿quién le cambió los pañales?, preguntó el pastor. ¿Quién le dio de comer cuando era un bebé? ¿Quién le enseñó a leer y a escribir? ¿Quién le dio el empleo después de la universidad para ir abriéndose camino? ¿Quién le dio su primer empleo después de la universidad? ¿Quién sirve la comida en la cafetería de su empresa? ¿Quién limpia los inodoros en los servicios de su empresa? El hombre bajó la cabeza avergonzado. Poco después, con lágrimas en los ojos, dijo: ahora que lo pienso, no he conseguido nada yo solo. Sin la bondad y sin el esfuerzo de otras personas, probablemente no habría hecho nada. Gina sintió con la cabeza y preguntó: ¿no cree que esas personas se merecen que les den las gracias? El corazón de aquel hombre se transformó, al parecer, de la noche a la mañana. En los meses que siguieron escribió cartas de agradecimiento a todas y cada una de las personas que él pensaba que habían contribuido significativamente en su vida. También escribió notas individuales de agradecimiento a cada uno de sus 3,000 empleados. Y no solo parecía sentir una profunda gratitud por todos, sino que además empezó a tratar a toda la gente de su alrededor con respeto y con afecto. Cuando el doctor Borro volvió a visitarle 1 o 2 años después, casi no podía reconocerle. La felicidad y la paz habían reemplazado a la ira y el conflicto en su corazón. Parecía varios años más joven y sus empleados le querían por tratarles con el honor y el respeto que la verdadera humildad engendra. No sé si me hago entender, me pareció muy lindo esta historia. Yo he estado en empresas donde, y el medio donde me muevo en Flores los dueños a veces son estrato 20, pero es diferente ver a un dueño que es agradecido a un dueño altivo y arrogante. Es complicado, pero fíjate lo que sucedió acá. El tipo, cuando le abrieron los ojos de que él no había logrado nada en su vida solo, cambió su actitud y comenzó a enviar cartas continuas de agradecimiento. Esta charla no puede dejar de ser, no va a ser una charla más, es mi oración. Cuando la preparé con el Señor, le dije al Señor: yo quiero que cambie de verdad nuestra actitud, empezando por este burro, con respecto al orgullo. Hemos visto algunos versículos en la Biblia, hay muchos, han escrito libros completos sobre el orgullo, que se los recomiendo, todos. Todo lo que le hable de humildad y quitar el orgullo es bueno. Pero hoy quiero invitarlos a que nuestra oración sea diferente. Que seamos agradecidos. Pero no vamos a cerrar los ojos. Vamos a clamar. Quiero invitarle a que hagamos un ejercicio juntos. Y es que pensemos tan solo una cosa por la que podemos estar agradecidos. Puede ser desde el detalle más insignificante hasta esa cosa más significante de nuestra vida. Puede ser que hoy agradezcamos por esa persona que me ayudó, por ese día que amaneció y me cambió el gen. Quiero que piense un momentico. Y como para que sea completamente ejercicio liberador en el Señor, lo digamos públicamente. No se tiene que parar acá, le voy a evitar el miedo. Y como todos tenemos ganas de decirlo, voy a pedir que no sea tan largo. Tenemos hasta la medianoche. ¿Quién se atreve, para derrotar el orgullo en su vida, a dar
un agradecimiento público. Jimena. ¿Pasó? No, ahí. Quiero darle gracias a Dios por mi papá, porque pensando en lo del Día del Padre y eso, el Señor me traía mucho a mi mente que yo siempre me he quejado porque mi papá siempre fue súper estricto, regañó y a las niñas hace rato les decía que mi papá era súper orgulloso, pero le doy gracias a Dios porque o sea, eso que mi papá fuera estricto, o sea, ha hecho que pasaran muchas cosas en mi vida. O sea, si hubiese sido de pronto un papá hablando, yo me habría ido con mi primer novio y sí, o sea, todas esas cosas. Adrián va a decir gracias por mi ser. Pero son cosas que uno no entiende en ese momento, pero ahora yo le doy gracias a Dios por mi papá y porque él fue estricto y porque me regañó y porque muchas veces también me pegó, pero yo sé que él hacía eso porque él sabía que era lo mejor para mí. Muy bien. Mireya.